Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estos webinars que organizamos dentro del proyecto del barómetro de la sostenibilidad en el workplace, el barómetro de ISS y ESADE en el workplace. Hoy tenemos una gran mañana. Tenemos a 3 invitados de lujo con los que vamos a debatir un tema que todos los que nos dedicamos a la sostenibilidad desde hace ya unas décadas pues vamos afrontando de vez en cuando, ¿no? Que es lo que dicen los ingleses, between a rock and a hard place, nosotros lo hemos titulado en este caso, entre la presión y la oportunidad. Es cierto que en estos últimos tiempos, impulsada por diversos factores, la realidad constatable de que tenemos aquí la emergencia climática la estamos viendo en nuestro día a día, pero también pues el hecho de que ha habido un impulso regulatorio significativo, de que los riesgos ESG son riesgos de negocio y como tales pues están siendo cada vez más demandados, ¿no? por el escrutinio financiero. Y sí que es cierto que pues en estos últimos años hemos visto cómo la sostenibilidad se ha consolidado como un pilar estratégico en las organizaciones, ha transformado la cultura de las mismas, el liderazgo, e incluso en algunas ocasiones pues cómo se toman las decisiones, ¿no? Hemos ganado los profesionales de la sostenibilidad en influencia y responsabilidad. Se nos toma más en consideración a la toma de decisiones, el tipo de reporte es un reporte pues, más a alto nivel y la verdad pues estamos ya, digamos, como parte de la agenda empresarial, lo cual luego que hablaremos con algunos de nuestros ponentes pues vamos a ver que no ha sido fácil, ¿no? Sin embargo, este avance pues conlleva ciertas tensiones y lo que es cierto es que estamos en un contexto global muy complejo, marcado por una geopolítica muy inestable, con una disrupción tecnológica que incluye nuevas dimensiones, nuevas brechas a ya desigualdades existentes. Tenemos también una polarización política sin precedentes y en este entorno, también apuntado un poco por un proceso de desregulación en Europa, la sostenibilidad pues, puede quedar en un ámbito como mucho más de gestión del riesgo, ¿no? de cumplimiento sin llegar pues, a todo el potencial que puede tener la sostenibilidad dentro de una organización pues, que realmente este potencial transformador de modelos de negocio, de innovación, de anticiparse a las condiciones del mercado del presente y del futuro. Por tanto, tenemos un gran reto los que nos dedicamos a la sostenibilidad y cuando digo los que nos dedicamos a la sostenibilidad no quiere decir solo el que tiene el título de directivo de sostenibilidad, sino veremos aquí también que tenemos a CEOs comprometidos con esta visión. Y la cuestión aquí es cómo mantener vivo este desafío, ¿no? De incorporarse de ir traduciendo, ¿no? Todos los inputs que nos van explicando nuestros stakeholders, todas sus demandas, toda la realidad del entorno, cómo esto va configurando también la realidad del negocio y de la anticipación y de lo que son pues, procesos de transformación y de innovación, pero al mismo tiempo pues conectar con la realidad de la gestión diaria y con este entorno en el cual pues, parece ser, y lo vamos a debatir, que la sostenibilidad se ha politizado. Vamos a ver si esto es así. Para ello vamos a contar con la participación de 3 ponentes de lujo, como os decía. Les estaba comentando ahora hace un momento que la verdad mi trabajo va a ser muy fácil hoy, es dejarles hablar. Y vamos a contar con Javier Urbiola. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Javier es CEO de ISS España y Portugal. También contaremos con Lourdes Ripoll. Buenos días, Lourdes. Buenos días. Una veterana en estos asuntos de sostenibilidad. Ella es Sustainability VP de Meliá Hotels International. Y luego también estoy muy contenta y muy honrada de recibir a Alberto Andreu, que nos ha hecho un hueco en su intensa agenda. Y bueno, Alberto, ¿por dónde empezar? Porque tiene un currículum que no se acaba, pero bueno, me quedaría con 3 facetas, ¿no? Es doctor en Economía, es director ejecutivo del Máster de Sostenibilidad de la Universidad de Navarra y Senior Advisor en EY, en Ernst & Young. Por mi parte, no me he presentado, pero algunos ya me conocéis, soy Sonia Ruiz, colaboradora académica del Instituto de Innovación de SADE y también investigadora y coordinadora de este estudio, ¿no? Del barómetro SADE y ESG de sostenibilidad en el workplace.
Pues bueno, hemos organizado un poco el debate de hoy en 3 bloques. Siempre nos gusta ir de lo más macro a lo más micro y en este caso lo más micro será lo más personal. Y me gustaría empezar con este primer bloque de preguntas que realmente, bueno, hemos hablado un poquito, ¿no?, de lo que ha cambiado en el contexto, pero sí que me gustaría que cada uno desde vuestra posición, desde vuestro conocimiento, nos indicara un poco qué es lo que ha cambiado en este contexto y cómo creéis que está impactando la agenda de la transformación sostenible. Entonces, entraremos en este primer bloque. Me gustaría empezar con Javier, con esta visión más de liderazgo, ¿no?, de un CEO que tiene que lidiar entre lo corto y bueno, el corto plazo y el largo. Y entonces sí que, Javier, me gustaría un poco que nos comentaras qué factores, ¿no?, consideras del entorno actual que están impactando, redefiniendo la importancia estratégica de la sostenibilidad, sobre todo en una empresa como ISS, en el cual el pilar S, ¿no?, el pilar de las personas es relevante, es muy, muy importante. Entonces, adelante, y qué es lo que está cambiando, cómo está impactando la gestión diaria. Muy bien, muchas gracias. Desde nuestro punto de vista, hombre, habrá como 20 o 30 tendencias, ¿no?, ahora en el mundo y yo me centraría más en lo que has mencionado antes, en la geopolítica y en la polarización, ¿no? Al final, pues es claro y todos lo vamos viendo, ¿no?, como Estados Unidos y China, pues en el ámbito de la sostenibilidad tiran para un lado, mientras que Europa quizá es el mayor guardián, ¿no?, de la sostenibilidad ambiental y de la sostenibilidad social, ¿no? Un segundo factor sería claramente la regulación europea. Yo ahora hablaré un poquito de ISS. ISS es una empresa danesa y como tal pues estamos muy, muy influenciados por Europa y en la mayor parte del negocio está en Europa y entonces pues bueno, toda esta regulación afecta muchísimo y luego tendremos tiempo probablemente de hablar. Y yo apuntaría a dos tendencias también que quizás has mencionado, que es la disrupción tecnológica que está afectando en este caso a todos los continentes desde todo punto de vista y probablemente con un impacto muy importante en la parte social de la sostenibilidad, ¿no? Y luego la disrupción de la cadena de suministros, ¿no? También está en este caso afectando quizá más a la sostenibilidad ambiental, pero también a la social, sobre todo por lo que estamos viendo en Europa, ¿no?, con las localizaciones inversas, digamos, ¿no? En este caso, yo creo lo resumiría en estas 4 megatendencias, la afectación en la sostenibilidad. En el caso de ISS que preguntabas, hombre, ISS quizá no es conocida, aunque somos los 15 estamos entre los 15 empleadores aquí en España, ¿no?, con unos 35.000 empleados y en el mundo pues más de 325.000, ¿no? Somos una empresa de servicios, para que la audiencia entienda un poco el problema, de mantenimiento y de limpieza básicamente, también catering, pero básicamente de estos dos servicios, y entonces nosotros trabajamos en casa del cliente y hay una capilaridad bestial. Trabajamos en más de 30 países y un poco, resumiendo en estos 20 segundos ISS, con esto podéis entender un poquito la afectación, ¿no? La afectación de todo lo que he dicho, pues a nivel multinacional, yo creo que muchas multinacionales dirían lo mismo, pues se minimiza el impacto si los impactos son regionales, ¿no? Porque lo que va mal en Japón va bien en Estados Unidos, lo que va mal en España va bien en UK, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ahí logramos minimizar impactos de las grandes tendencias. Pero es verdad que todos los cambios, si ocurren a la vez y en todo el mundo, pues somos muy sensibles, ¿no?, porque nos afectan en todos los lados, ¿no? La buena noticia para nosotros es que toda esta capilaridad nos provee de escuchas, ¿no? Te ponemos el oído ahí y si escuchamos bien, estamos al frente de todos los cambios y esto nos ayuda, junto con una característica muy importante de ISS, que es la estabilidad de los equipos, fruto de focalizarnos en la sostenibilidad social. Todo esto ayuda a que todo se transfiera de manera muy rápida. Pero evidentemente al final nos afecta a las cosas y resumiendo mucho, y ya acabo, la alta regulación europea, que mencionábamos antes, afecta a ISS, pero de manera positiva. Nosotros, como empresa que estamos en bolsa, tenemos que hacer las cosas bien, pagar bien,
si podemos pagar mejores salarios, mejor, mayor formación, etcétera. Toda la regulación que haya en Europa para una empresa como ISS y las empresas que sean parecidas a ISS es bueno. Una megatrend que es los flujos migratorios, que últimamente se están parando en muchos países donde el nacionalismo está en boga, para nosotros es algo negativo, porque trabajamos con empresas, con empleados que tienen vocación cero de trabajar en limpieza, por ejemplo, en mantenimiento. Necesitamos de inmigrantes. Todo que entorpezca estos flujos, pues nos va mal, ¿no? Y la tecnología, pues en una empresa como la nuestra, pues tiene diversos aspectos. La Internet no afectó mucho, pero sí Internet of the Things, ¿no? La sensorización vía Internet. La digitalización a nivel de producto no, pero de forma interna sí, al igual que la IA, ¿no? Y la robotización, que es lo que más afectaría a la limpieza, se habla muchos años de que va a llegar, pero todavía no ha llegado. La geopolítica multinacional pues tampoco afecta porque va por barrios, y quizá la disrupción que hablábamos antes de suministros, al ser una parte muy importante, muy pequeña de nuestro negocio, pues tiene menor afectación. Y este sería un poco el resumen, o muy resumido en 4 minutos, de cómo veo las megatendencias a nivel mundial y su afectación en particular en mi empresa. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. La verdad, muy sintético, muy bien analizado, ¿no? Y te agradezco también esta mención, ¿no?, al tema de los flujos migratorios, el tema de la regulación, que hay algunas empresas bueno, incluso pues desde la Unión Europea, ciertas formaciones, ¿no?, que creen que la regulación es incompatible, ¿no?, con la competitividad, y en vuestro caso lo veis como un impulso a la misma, ¿no? Me ha gustado una frase, ¿no?, que esta capilaridad de estar en los espacios, en la casa de los otros, nos permite escuchar, ¿eh? Y si escuchamos bien, estamos delante de los cambios. Qué importante es la escucha activa. Pasamos a Lourdes. Lourdes Ripoll, también me gustaría que nos comentaras cuáles son estos cambios que están sucediendo en el entorno, que están impactando más a una empresa como Meliá, una empresa global también, que tiene además una larga trayectoria en sostenibilidad. Y aquí lo que me gustaría, porque sé que eres una todoterreno, Lourdes, y que te lo crees más que nadie, esto de la sostenibilidad, en tu evolución, ¿no?, como profesional, ¿qué es lo que ves que es diferente ahora de lo que está cambiando? Pero ¿en qué aspectos consideras que no hay vuelta atrás? Te escuchamos. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, Juan. Y es un placer estar aquí con ESADE y con todos los otros participantes. Bueno, yo creo que hay una nueva realidad y un nuevo escenario. Es decir, realmente creo que la transformación de la nueva regulación de la CSRD y toda esa visión de potenciar una cultura de riesgo, una cultura de oportunidad, creo que es el cambio de paradigma que está sufriendo la sostenibilidad. Si me retrotraigo a los años iniciales de la sostenibilidad, era más contar lo que yo de alguna forma voy avanzando. Creo que ahora la estructuración de lo que debes atacar, de lo que debes impulsar, de lo que debes, digamos, promover dentro de las organizaciones es más teniendo en cuenta lo que decía también Javier. Es decir, el riesgo y la oportunidad son dos palancas claves, ¿vale? Tiene que ser tratado bajo un planteamiento estratégico que yo creo que ha sido bastante cambiante en los últimos años, y creo que ahora es muchísimo más ambicioso, es muchísimo más riguroso, es muchísimo más coherente, y luego tiene una visión muchísimo más holística. Es decir, antes era una visión muchísimo más plana. Entonces, eso hacía que quizás contásemos o desarrolláramos proyectos desde una visión más individual, más departamental o más de iniciativa. Y ahora debes contar un poco una visión que interactúe y que integre toda la visión del negocio. Yo creo que ahí es donde es el gran cambio, bastante fundamental, sobre todo para todo lo que son las áreas y los departamentos, porque no olvidemos que los departamentos de sostenibilidad básicamente son los que de alguna forma quieren impulsar el cambio y la transformación y definir un poco los pilares estratégicos. Pero quien tiene que ejecutar esa estrategia es cada una de las áreas y departamentos que componen la estructura organizativa de Meliá. ¿Qué veo en esta sostenibilidad? Es decir, creo que debemos considerar 3 pilares esenciales: la sostenibilidad económica,
Durante mucho tiempo ha primado la sostenibilidad ambiental, pero lo decía Javier un poco también y lo mencionaba, que la sostenibilidad también de las personas, es decir, la social. Es decir, aquí sí que hay un cambio de paradigma porque realmente si analizáramos los mapas de riesgos supuestamente de todas las compañías y en concreto de Meliá, la parte social es la que está cobrando mayor importancia porque realmente están donde están las dificultades de la atracción del talento, donde hacer atractivo que las personas quieran trabajar y en el sector turístico, lo decía Javier, con las dificultades del personal, es decir, el sector turístico tiene unos riesgos reputacionales y una visión que en principio pues daña un poco la forma de cómo atraer ese talento y creo que ahora los departamentos de recursos humanos tienen que hacer como una potenciación de la marca, de ver cómo ligas, digamos, las expectativas de los nuevos equipos con respecto a lo que puede ofrecer las compañías a nivel de una carrera profesional. Entonces, a veces es complejo pensar que todo es cambio climático y todo es la parte medioambiental, sino que también la parte de las personas es clave en estos momentos y equilibrar ambas dimensiones es esencial. Yo creo que todo esto lo que hace es que dará solidez al mensaje, solidez a los avances y solidez a la transparencia. Esta visión nueva cambia un poco la forma de reflexionar en las compañías y yo creo que la regulación, más que un hándicap y una barrera, va a ser una oportunidad. Y las tecnologías nos van a ayudar, como decía también Javier. Es decir, las tecnologías y los desarrollos en muchos ámbitos ayudan a las empresas a que estos compromisos y estos avances sean también parte de esa realidad. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Me gusta tanto en la intervención de Javier como en la tuya, ¿no? Romper la lanza por la S del ESG, ¿no? Que parece que hasta ahora ha sido la gran olvidada. No nos olvidemos, ¿no? Que al final pues las empresas las gestionan y las llevan personas, ¿no? Y diría quizá también comunidades, ¿no? Que en vuestro caso, Lourdes, pues supongo que también la ubicación de vuestros hoteles también tienen en consideración pues esta interacción con la comunidad. Me quedo con esta idea de que esta cultura de riesgo y oportunidad ha sido una palanca de transformación para que la sostenibilidad se integre de manera estratégica al negocio, para que se vea como digamos un catalizador de mayor coherencia, rigor, de esta visión holística, de esta visión de negocio, de que esto no son iniciativas, sino realmente es la manera en la que desarrollamos nuestra viabilidad de negocio a medio y largo plazo, ¿no? Y bueno, ya para acabar este primer bloque de preguntas, me gustaría que Alberto nos comentara cómo ve este tema de la politización, entre comillas, de la sostenibilidad. Alberto es una persona que está en muchos foros, vive muy activamente esta transformación de la sostenibilidad. Evidentemente el entorno está cambiando y cuando un ámbito como la sostenibilidad pues tiene más, digamos, más relevancia, más peso, pues evidentemente puede haber resistencias al cambio, ¿no? En ese entorno quizá más politizado, un entorno que está cambiando, donde hay más presiones para demostrar lo que estamos haciendo, ¿cómo ves la evolución del rol del director de sostenibilidad? Pues yo creo que ese es lo decía Javier antes, ¿no? El tema de la polarización para mí es uno de los temas más importantes, ¿no? Y lo cuento muchas veces y permitirme que lo cuente otra vez, pero quiero contar dos anécdotas en las que median como 15 años, ¿no? Una en el año 2007 y otra el año pasado. En el año 2007 yo recuerdo que llevé al Consejo de Administración de Telefónica, que es donde trabajaba entonces, el primer plan de cambio climático. Entonces lo llamamos así, plan de cambio climático. Llego a la comisión del consejo, un consejero me levanta la mano y me dice: Alberto, ¿tú eres comunista? Yo le dije: no lo soy, pero si lo fuera tampoco pasaría nada. Y me dice: el cambio climático es la bandera de enganche que tienen los movimientos más comunistas y nosotros no queremos liderar ese debate. Bueno, total, que me marcho y pienso y al cabo de los 3 meses volvemos a presentar el mismo plan, solo con 2 cambios.
El primer cambio fue los colores de los gráficos, que estas cosas ayudan mucho a ver que es un proyecto distinto. Pero la segunda cosa, que fue la relevante, le cambiamos el nombre y lo llamamos Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. El mismo consejero me levanta la mano y me dice, ves, Alberto, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer básicamente es ahorrar dinero. Y yo me quedé con la idea, ¿no? Digo, aquí hay una primera conclusión que me parece que hay que sacar, y la conclusión es que el lenguaje importa e importa mucho. 2024 me piden que hable con un comité ejecutivo de una compañía importante, y una de las personas con las que íbamos a hablar, bueno, me conectó al Teams, estamos esperando, espero media hora, espero 40 minutos, espero una hora, espero 1 hora y cuarto, y se conecta a 1 hora y cuarto. Y me pide perdón, dice, oye, perdóname, yo tengo mucho trabajo, y me dice, tengo mucho trabajo como para perder el tiempo hablando de estas cosas de comunistas. Y yo dije, ¡pum!, volvemos otra vez al año 2007. Y entonces le dije, hombre, ya que me estoy esperando 1 hora y cuarto, dime qué te preocupa. Y me dice el hombre, me dice, mira, me preocupan cosas importantes del negocio. El primero que me preocupa, me dice, es el coste de la energía. Con la guerra de Ucrania nos ha subido mucho los costes de la energía, el precio de la energía ha subido mucho y mi negocio es muy dependiente de la energía. La segunda cosa, me dice, me preocupa mucho el agua. Me contaba el hombre, dice, tengo una situación donde el agua, o bien por escasez, o bien por mucha presencia de agua, me está generando un conflicto. Mi negocio también depende mucho de agua. La tercera me dice, me preocupan los accidentes. Y dice, me preocupa mucho ahora el absentismo, porque básicamente con esto de la salud mental, me dice, estoy viendo que tenemos mucho absentismo. Y la cuarta cosa me dice, oye, pues me preocupa mucho cómo valorizar y cómo gestionar los residuos, porque de esto creo que estoy perdiendo dinero. Y entonces me hizo gracia porque mi reflexión fue, oye, permíteme que voy a traducir al lenguaje lo que para ti es un lenguaje woke, lo que para ti es un lenguaje de negocio. Mía, le dije, lo que tú llamas coste de la energía lo podríamos conectar con la idea de cambio climático. Lo que tú llamas, le dije, el agua, lo podríamos llamar eso, es estrés hídrico o problemas de biodiversidad. El tercero, los accidentes y el absentismo, no tiene mucha traducción, es lo que es. Y el cuarto, otros lo llamamos economía circular. Y me dice el hombre, o sea, ¿vamos a hablar de esto? Y dije, sí, claro, ¿de qué pensabas que íbamos a hablar? Y me dice el tío, yo pensaba que íbamos a hablar de la Agenda 2030, de esa agenda globalista y comunista. Bueno, pues este es un primer problema. Tenemos un primer problema de polarización. Y al hilo del problema de polarización, lo que me estoy dando cuenta, y es un ejercicio que hago mucho, es que cada vez que entro en determinadas reuniones, bien de comités ejecutivos, bien de consejos o bien de grupos de trabajo, a todos les hago una pregunta, es, oye, ¿qué entendéis por sostenibilidad? Y es muy curioso porque si en una mesa hay 10 personas, el concepto de sostenibilidad que ponen esos 10 difiere. Me he podido llegar a encontrar hasta 7 definiciones distintas. Y no hay definiciones. Y este es otro gran problema con el que nos encontramos, es que no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de esto. La gente entiende que básicamente sostenibilidad es igual a cambio climático o es igual a medio ambiente y que medio ambiente es igual a descarbonización. Y se olvidan del resto. Se olvidan de aquí tiene que ver con la creación de valor a largo plazo, significa que tiene que ver con la creación de riesgos, con la gestión de riesgos y oportunidades. Se olvidan de que tiene que ver con el equilibrio en el uso de los recursos, con el equilibrio en el uso del corto y el largo plazo. Se olvidan de todo eso. Y se olvidan de otro concepto muy importante, que es el concepto de la transparencia y la confiabilidad en los mercados. Y esto muchas veces, ¿qué nos damos cuenta? Que al ser un concepto muy poliédrico, es un concepto que no cabe en un tuit. Y hoy lo que no cabe en un tuit es difícil de explicar. Lo cual, si unimos a la polarización más lo que sería ¿cómo lo diría yo?, la banalización de los conceptos complejos, nos sitúa en una situación bastante complicada de gestionar. Es muy difícil gestionar aquello que cada uno entiende de una manera. Entonces, es verdad que además le tenemos que unir otra cosa, que es como estábamos comentando, que es la regulación. La regulación ha supuesto de alguna forma una cierta urticaria para determinados colectivos. Y es verdad que en un momento determinado posiblemente se nos haya ido la mano. Fijaros, en Europa en el año 14 había 20 iniciativas regulatorias en materia de ESG, en términos generales, ambientales, sociales y de gobernanza. En el año 2024 había 640. En Estados Unidos había 19 en el año 14 y en el año 2024 había 650.
El problema muchas veces no es la regulación, mucho a poco, el problema es la regulación buena o mala. Y cuando la regulación de alguna forma se ha convertido en algo que le ha hecho bola a las compañías, es otro factor de ruido. Y es otro factor que se conecta a sostenibilidad. Es igual a regulación, es igual a cumplimiento, es igual a pérdida de competitividad. Y este elemento también me parece muy importante. En consecuencia, la polarización, el lenguaje no adecuado, la dificultad en conceptualizar de lo que estamos hablando y en última instancia los efectos perversos de la regulación, porque hemos tenido mucha regulación y muchas veces muy cambiante, yo creo que ha generado una situación muy contraria. Y esa es la situación a la que nos tenemos que enfrentar. Conclusión, creo que aquí una de las cosas que tenemos que empezar es volver a los orígenes del concepto de sostenibilidad, volver al concepto, a los pilares básicos que nos llevaron a cuando esto nace como un punto de encuentro y posiblemente quitar el ruido y quitar la paja y volver a focalizar esto muy vinculado a lo que es la creación de valor a largo plazo, lo que es la gestión de los riesgos y las oportunidades y lo que es también, creo yo, que el equilibrio en el uso de los recursos. Creo que si no, estamos cayendo otra vez en un debate político, que es en lo que están diciendo en muchos sitios, que esto es llevar a las compañías a hacer política y no hacer economía. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, también por poner un poquito el dedo en la llaga y ilustrarlo con estas anécdotas personales, ¿no? Que también bueno, pues demuestran mucho lo que es la realidad, ¿no? de esta transformación. Es cierto que entornos de polarización lo que no hacen es facilitar, ¿no? Aspectos que, como comentabas, son tan difíciles de tangibilizar, ¿no? y tan a largo término y tan a largo, o sea, que es muy difícil pues su traducción específica a términos de negocio, pero hay la manera de hacerlo y has abogado pues, por este cambio de narrativa, ¿no? Un cambio de narrativa que bueno, pues, se apalanque más en la gestión diaria de la empresa. Pasaremos al segundo bloque. Nos hemos ido un poquito de tiempo en este primero, pero yo creo que las aportaciones iniciales han sido sumamente interesantes y que nos van a facilitar un poco la agilidad en estos dos bloques que nos quedan, ¿no? Entonces, de esta parte como más de contexto, de cómo está impactando el contexto en la realidad de esta transformación sostenible, vamos a bajarlo un poco a los espacios de trabajo, que al final es el gran tema de este estudio, que bueno, que estamos ya en la fase de elaboración de esta segunda edición y probablemente tengamos la presentación el mes de junio, o sea que estad atentos a estos espacios, os iremos informando y al final vamos a ver un poco cómo se integra y se transversaliza la sostenibilidad en los espacios de trabajo. Nosotros en el estudio entendemos los espacios de trabajo no solo como los espacios físicos, sino también los espacios virtuales o los espacios de colaboración, los ecosistemas de colaboración donde una empresa tiene capacidad de influencia. Y aquí me gustaría empezar con Lourdes, porque, bueno, Meliá tiene una gran peculiaridad, ¿no? Que es gestionar cientos de hoteles, o sea, en vuestro caso tenéis los headquarters, ¿no? Pero luego gestionáis cientos de hoteles, creo que son 350, si no recuerdo mal de nuestras conversaciones, y que están ubicados en realidades muy diferentes, ¿no? Entonces, convertir la sostenibilidad en espacios muy diferentes, en contextos muy diversos, para que sea algo tangible, tanto para las personas que trabajan en estos espacios como para los huéspedes que van a estos espacios también, ¿no? Bueno, un poquito cómo se tangibiliza esta transversalización de la sostenibilidad en vuestro día a día, en vuestros espacios de trabajo y si nos podrías comentar alguna de las acciones que consideras que han funcionado mejor para que esto sea visible y sea más tangible. Bueno, primero me he sentido totalmente identificada con las palabras de Alberto porque realmente es una realidad. Es decir, el concepto de sostenibilidad tiene miles de interpretaciones y ligando con lo que tú dices, es decir, 350 hoteles pueden pensar de diferente manera lo que se entiende por sostenibilidad. Bueno, nosotros empezamos 20 años y me gusta recordarlo porque han sido 20 años de un camino, bueno, pues con sus valles, con sus sombras, con sus montañas un poco a veces difíciles de trabajar, pero sí que la compañía de alguna forma estableció como un modelo de gobernanza que empezaba, que al final pues daba una cierta solidez y un cierto rigor. Es decir, hablaba con Sonia en las conversaciones, es decir, la dependencia del consejero delegado en ese momento
lo que era el área de sostenibilidad, pues yo creo que fue una palanca clave para de alguna forma dar solidez y un poco de peso a que la sostenibilidad empezaba un camino que iba a continuar a lo largo de los años, ¿vale? La segunda es pues, un modelo de gobernanza, es decir, en nuestro momento siempre desde el año 2004 con mucha, digamos, con mucha prudencia empezamos a dibujar la estrategia de sostenibilidad dentro de la estrategia del grupo. Por lo tanto, siempre era un pilar que era visible en la organización. La tercera fue un poco formar parte de una participación en los órganos de gobiernos, es decir, estábamos tanto en el comité ejecutivo como estábamos presentes también y reportábamos a los órganos de gobierno de la compañía. Y luego creo que hay una parte que, con la modestia que me caracteriza de alguna forma, es, oye, empezamos como a trabajar con pico y pala, intentando permear este mensaje dentro de las organizaciones. Sí que es verdad que nosotros empezamos mucho a poner más la visibilidad de los logros de cada uno de los departamentos con un informe de sostenibilidad que ya empezamos en el año 2006 y seguro que Alberto también empezaría muy temprano en Telefónica y que empezaba a permear, bueno, pues una realidad de indicadores, de datos que de alguna forma representaban lo que se iba avanzando en este aspecto. Ese fue un proceso complicado en donde encontrar la información pues llevaba cierto tiempo, no podíamos hacerla de forma mensual porque era complejo tener todos los datos y porque teniendo 350 hoteles pues tenemos 350 realidades. Los hoteles en el perímetro, digamos, de control, que es donde están los hoteles en propiedad y alquiler, es mucho más fácil permear este mensaje y trabajar, digamos, recogida de datos que en los hoteles en gestión, donde la realidad es muy distinta porque ahí tenemos más bien un modelo de permear el sistema de gestión de Meliá. Por lo tanto, una primera cultura de datos yo creo que fue esencial. Esencial para poner números a realidades que eran invisibles en ese momento y a poder determinar un poco cómo esa hoja de ruta podía ir avanzando para mejorar los resultados y para que calase los principios de la sostenibilidad. A mí me gusta mucho hablar, y lo decía Alberto, del equilibrio. Yo tengo un eslogan que es de un filósofo que está en un templo de Grecia que se llama nada en exceso y es un poco bien a representar lo mismo. Es decir, la sostenibilidad es equilibrio, es decir, es ir avanzando considerando un poco todas las necesidades que se tienen en cada uno de los países y dónde están esas prioridades porque pueden ser distintas. Hablabas de palancas esenciales. Yo creo que las palancas esenciales fueron luego buscar alguna herramienta, alguna clave que permitiera entender la sostenibilidad para cada uno de los departamentos. Y yo lo encontré con la participación en el índice de Standard & Poor's Global, porque era la forma de que cada uno entendiera cuáles eran las ambiciones o las responsabilidades que debía tener en ese aspecto. Yo creo que fue una palanca de éxito, básicamente porque, bueno, llenó de orgullo a la compañía porque salimos bien parados en esa primera presentación y de participación. Y segundo, porque empezaron a entender el concepto de sostenibilidad en su propia realidad los departamentos y las unidades de negocio. Es verdad que la sostenibilidad se controla mucho más y se impulsa desde la oficina corporativa, pero creo que hay que buscar en las organizaciones una palanca que permita hacer entender a los equipos cuál es el concepto de sostenibilidad y cuál es el concepto para el departamento en concreto, ¿vale? Y el tema de clientes es la gran incógnita. Es decir, nosotros no sabemos si nuestro cliente nos valore, nos selecciona por criterios de sostenibilidad. Yo tengo mis dudas que eso sea un ámbito de decisión. Puede ser a lo mejor un ámbito de consideración, pero no de decisión. Y realmente el cliente debería ser el segundo gran protagonista a partir en nuestras relaciones con este ámbito. Es decir, el cliente hoy por hoy tenemos poca información de lo que piensa en este aspecto. Estamos trabajando en un proyecto de comunicación y relación que le llamamos Travel for Good, en donde podamos identificar esas oportunidades. Hay casuísticas
esporádicas, de clientes que se manifiestan en este aspecto, pero hacerle ver cómo él juega también un rol clave en la sostenibilidad de Meliá cuando está alojado en nuestros hoteles, también es importante. Y cómo hacerle entender ese concepto que posiblemente para un cliente sea muy diferente que lo que nosotros podemos pensar para un empleado. Muy bien, Lourdes, muchísimas gracias. Yo me quedaría con, bueno, sobre todo este impulso desde arriba, el tema de la gobernanza, el tema de que para vosotros la estrategia de sostenibilidad ha sido siempre parte de la estrategia corporativa, la participación en órganos de gobierno, esta cultura de datos, al final se ha de demostrar lo que se está haciendo, y este equilibrio, ¿no?, entre, bueno, que venga impulsado desde arriba, pero que cuente con la adhesión de las personas que al final lo tienen que implementar, ¿no? Y en este sentido, pues una herramienta como la adhesión a S&P o el hecho de que cada departamento tenga claro qué contribución tiene a la estrategia global de sostenibilidad es muy importante. Evidentemente, el gran reto del engagement de la cadena de valor, en vuestro caso, los clientes, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Pasaremos a Javier. También para entender, Javier, también tenéis, lo has mencionado tú ya en tu intervención inicial, ¿no?, esta capilaridad, ¿no? Este hecho de que, bueno, vosotros ofrecéis servicios en casa de vuestros clientes, ¿no?, en los workplaces de vuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber cómo se integra esta visión más a largo plazo, más de sostenibilidad, más de transformación, teniendo en consideración esta dualidad, ¿no?, entre el espacio propio y la capacidad de influencia en los espacios ajenos, en este sentido de vuestros clientes. Bueno, pues cómo se capilariza, cómo realmente se transversaliza a la cultura tanto propia como a la de los espacios de trabajo de vuestros clientes. Pues acabas de dar con uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Porque como antes he dicho, somos 35.000 empleados, pero claro, trabajamos en 12.000 lugares de trabajo de nuestros clientes. Yo creo que aquí entonces el gran reto sería responder a la pregunta de Alberto si en mi comité de dirección todos opinan lo mismo o piensan lo mismo sobre lo que es la sostenibilidad. Creo que la mayoría de ellos podrían coincidir sobre todo en la social, ¿no? Somos una empresa de 125 años que trabajamos con personas, no trabajamos con tornillos, solo trabajamos con personas. Y nosotros trabajábamos ya la sostenibilidad social antes de que apareciera el término. Poníamos en el centro a las personas antes de que se dijera que hay que poner en el centro a las personas. Y entonces, ¿cuál ha sido la clave de todo esto? Pues porque sobre todo que la sostenibilidad social y la G, la gobernanza, por ser una empresa cotizada danesa, estas dos, sobre todo, están muy imbrincadas en nuestro propósito, que es parte del ADN de ISS. A lo largo de los años hemos ido trabajando en la E también, pero la S y la G son parte de nuestro ADN. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues no sin dificultades, claro, pero claro, al principio tienes que poner, yo creo, una visión clara y un propósito, en nuestro caso 2 propósitos, uno interno para nuestros empleados, una proposición de valor para empleados y un propósito externo para nuestros clientes, con lo cual tenemos una misión y dos propósitos. Y esto, ya entraría en la segunda parte, no se ha podido hacer sin un liderazgo humanista / financiero, también cogiendo la idea de Alberto, porque si dices que eres un líder humanista, parece woke, parece que eres comunista, que no lo soy, pero tampoco pasaría nada. Pero es humanista / financiero, es una empresa muy que aterriza las ideas, etcétera, ¿no? Y este humanismo que hemos siempre tenido los líderes ha hecho que fichemos a gente con los mismos valores y principios y que a su vez fichen a gente de la misma manera. Esto lleva a que es de la esencia el comunicar y como parte de la comunicación, sobre todo la escucha activa, ¿no? Es parte de este liderazgo humanismo el corregir y reforzar comportamientos que van con nuestros valores. Esto se hace de manera autónoma. Evidentemente no es fácil, llevamos 26 años trabajando así, ¿no? Y al final es clave dar ownership a la gente que está en los lugares de trabajo. El tercer punto y clave es que todo esto que hablamos de sostenibilidad
tiene que estar muy imbrincado en todos los procesos, protocolos y sistemas de la compañía. Y creo que lo están, pero claro, a lo largo de muchísimos años. El que se quiera poner a trabajar en esto de nuevas, que no espere en un año, ni en 2, ni en 3, que las cosas funcionen. Y evidentemente el cuarto y último punto es medir. Como decía Lourdes, hay que medir cómo está esto, ¿no? Hay que hacer encuestas, hay que bajar al terreno y preguntar, hay que observar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final todo esto no se hubiera podido hacer si no hubiéramos dado líneas maestras claras, objetivos claros y medibles, y a su vez, lo que decía antes, dando autonomía a nuestra gente. Esto hace, ya como final, claro, que nuestra manera de ver la gobernanza, nuestra manera de trabajar la sostenibilidad social sobre todo, al final influye en los espacios de trabajo de nuestros clientes. Antes Lourdes decía, es difícil de medir. Bueno, al final nuestra manera de ser, la manera de tratar a estos 35.000 empleados harán que estos traten a los empleados de nuestros clientes de una cierta manera que cuando preguntemos al cliente nos dará un baremo. Y en eso estamos. Pues por resumir mucho, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Esta, digamos, integración de lo social con la gobernanza, también un aspecto muy similar a lo que nos comentaba Lourdes anteriormente. A ver, estoy conectada, ¿no? Es que me ha parecido la cuestión entre integrar esta visión más humanista con los resultados financieros, evidentemente han de ir acompañadas. Me ha gustado que comentes que esto lleva tiempo, también lo ha comentado Lourdes, y que integrar estos protocolos y sistemas, esta claridad un poco en los objetivos implica pues, que la gestión del dato sea más eficiente, ¿no? También y permite también dar más autonomía a los equipos. Acabaremos este segundo bloque con Alberto. Alberto ya nos apuntaba en su reflexión inicial lo de la importancia del lenguaje, ¿no? El lenguaje importa mucho, decías, Alberto. Pues bueno, con Lourdes, con Javier hemos estado comentando pues acciones que parece, bueno, que están funcionando, que llevan su tiempo, pero que funcionan. Pero, ¿cómo podemos integrar este tema del lenguaje, ¿no? ¿Cómo podemos integrar la sostenibilidad en un lenguaje con una narrativa que los equipos entiendan, hagan propia y que realmente fomenten y estén vinculados a temas tan de negocio como la eficiencia, la resiliencia y la ventaja competitiva, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es más allá del lenguaje también, ¿no? Es intentar traducir conceptos grandes a la gestión ordinaria y diaria de cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cómo transversalizar la sostenibilidad, cómo gestionar en última instancia, creo que tenemos que tener en cuenta 3 grandes actores. Uno es el factor del Consejo de Administración. El Consejo básicamente lo que tiene que tener es un horizonte, hacia allá vamos, tiene que poner unas metas, tiene que poner unos objetivos. Vale, luego viene el Comité Ejecutivo y es aquí donde viene la traducción del lenguaje. Cada uno de los miembros de un comité ejecutivo, cada uno de los miembros de un área gestora, tiene que traducir a su día a día cosas que en principio pueden ser grandes, pero que luego son concretas. Pongo ejemplos. Por ejemplo, el coste de la energía. ¿Quién gestiona la energía? Por ejemplo, el coste de los kilómetros recorridos. Por ejemplo, el gasto que podamos tener en agua. Por ejemplo, el porcentaje de tasa de rotación no deseada. Por ejemplo, las tasas de absentismo. Por ejemplo, en materia de gobernanza, el número de multas que podamos estar gestionando. El número de procesos que nos permiten tener datos susceptibles de ser luego verificados y trazados. Todo eso, en última instancia, es gestión. Y eso se tiene que asumir, cada uno de los miembros de un comité de dirección tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad. Todos estos indicadores son su business as usual, son su día a día y de alguna forma los tiene que incorporar diariamente en lo que sería su gestión ordinaria. Y hay una tercera parte del triángulo, que es la dirección de sostenibilidad, cuya labor fundamental, una puede ser, como muy bien decía Lourdes, estar trabajando para figurar en determinados índices que son grandes palancas, pero sobre todo tiene que ayudar al gestor a incorporar en su día a día la sostenibilidad traducida a cosas muy concretas. Y todo esto, lo que une al Consejo, lo que une al Comité Ejecutivo y lo que une en última instancia a la Dirección de Sostenibilidad, no es ni más ni menos que un cuadro de mando. Yo abogo mucho
por tener un cuadro de mando traducido a cosas concretas. A lo que el otro día alguno venía a decir también, el Sir Ronald Cohen, por ejemplo, hablaba el otro día de llevemos todos estos lenguajes grandes a la economía de lo pequeño. Es decir, ¿a qué te afecta a ti en tu departamento concreto a cosas que se pueden traducir en un cuadro de mando? Y me parece muy relevante que este cuadro de mando se pueda ver de manera periódica, de la misma forma que se ve el cuadro de mando financiero en todas las reuniones del Consejo de Administración y en todas las reuniones de los comités de dirección. Y en todas las reuniones de comité ejecutivo y comité de dirección y en última instancia del Consejo de Administración, cada uno de esos indicadores tiene un propietario. Y eso es de alguna forma una cosa muy útil que podemos llevar grandes palabras traducidas a el día a día de la gestión de cada departamento. Creo que hacer este ejercicio de traducción, por ejemplo, hablemos menos de economía circular y más de valorización de recursos, puede ser una de las claves para que esto se incorpore de manera ordinaria en ese cuadro de mando. Creo que eso podría ser un gran avance. Y en última instancia es traducir a lo pequeño, a lo doméstico, a la gestión diaria de cada departamento, grandes palabras que muchas veces no se entienden bien y eso se traduce en un cuadro de mando. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Y bueno, esta vinculación entre la narrativa, el lenguaje, con lo que es la gestión de lo diario, ¿no? Bajar estos conceptos tan ambiguos, tan rimbombantes a veces y bajarlos a la realidad del día a día, triangulando pues esta visión entre estos tres ámbitos de gobernanza que has comentado, ¿no? Consejo, comité directivo, dirección de sostenibilidad y triangulándolo en el centro con un cuadro de mandos que refleje esta gestión de lo pequeño. Exacto. Muy bien, pues el tercer bloque lo empezaremos contigo también, Alberto. Y ya aquí vamos a hablar un poquito más de lo personal, ¿no? Los tres lleváis tiempo moviendo esta agenda y lo hemos comentado, que es una agenda que lleva su tiempo y las habéis visto de todos los colores. Entonces, aquí lo que me gustaría, Alberto, es en tu caso, en tu rol actual, ¿no? De asesor, de formador, de una persona que está en tantos foros, que escribe también, que anticipa y sigue también las tendencias, ¿no? Y con yo creo que mantienes muy bien la visión, la pasión por lo que haces con el realismo y el pragmatismo, ¿no? Es algo que yo creo que es una característica muy tuya, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras muchas veces, ya lo has comentado al principio de tu intervención, pues con directivos o con equipos que, bueno, son reticentes, ¿no? A continuar con esa transformación. ¿Qué es lo que haces tú personalmente, al margen de traducir, de explicar, pero qué es lo que a ti te llena de energía, ¿no? Y de motivación para seguir insistiendo y para no perder impulso? Pues hombre, la verdad es que yo ahora estoy en una situación un poco diferente, ya no tengo que estar gestionando, ¿no? Ahora puedo decir cosas diferentes, ¿no? Pero lo que más me puede llenar, por decirlo de alguna forma, es ayudar a traducir en cosas muy tangibles y muy concretas palabras grandes y dificultosas y en un momento determinado dentro de este marco grande de polarización. Y esto me pasa con chavales muy, muy jóvenes de grado y con formación executive y con consejos, ¿no? Entonces, ese rango de gente que puede tener entre los 20 y los 60 años, cada uno le tienes que traducir a su propia realidad y a su propio lenguaje. Eso para mí es muy interesante, porque insisto, un chaval de 20 años no tiene la misma opinión de un consejero de 60 años, ¿no? Y a cada uno le tienes que dar lo suyo, ¿no? Entonces, a unos les tienes que hablar más de futuro, a otros les tienes que hablar más de gestión y a otros les tienes que hablar mucho más de tangibilidad, de resultados tangibles. Y me he dado cuenta que no le podemos ir a todos con el mismo lenguaje, ni le podemos ir a todos con las mismas grandes palabras. Cada uno le tenemos que dar una cosa. Ese ejercicio de traducción me parece, al menos a mí, me parece muy, 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 muy enriquecedor, ¿no? Creo que hoy, con los años que tengo, que son 62, poder encajar y conectar con chavales de 20 y con personas de 70 me resulta muy útil. Pero insisto, la clave está en traducir a cada uno el lenguaje que necesita en cada momento. Que necesita y que le importa, ¿no? Y que se lo haga propio. Que le importe, que lo haga propio, si no se va. Sí, sí. Y yo creo que esto también enlaza un poquito con esta capacidad de escucha activa que nos comentaba Javier al principio, ¿no? Lo importante, muchas veces se habla de este stakeholder engagement, ¿no? Al final es este proceso de escucha activa y continuada
para poder traducir a cada uno y hacer relevante a cada uno la sostenibilidad para que lo pueda llevar a la gestión de temas tangibles y concretos, ¿no? Como comentabas. Muy bien, Lourdes, pues en tu caso ya hemos hablado, ¿no? Que liderar la sostenibilidad en una empresa global es complejo. Y bueno, ¿cómo lo haces para mantener esta motivación y esta resiliencia tan tuya cuando tienes equipos, ¿no? diferentes, países diferentes y evidentemente ritmos de transformación dispares, ¿no? entre equipos y países? Bueno, yo creo que un poco me solidarizo con lo que decía Alberto, porque al final ahora el departamento se tiene que convertir más en una guía, es decir, en un faro, en decir, oye, ¿por dónde debe ir la compañía? ¿Cuáles podrían ser las prioridades? ¿Dónde tenemos todavía los retos? Entonces, ahora el cambio es significativo porque creo que el rol de liderazgo lo están cogiendo los mismos departamentos. Es decir, yo no puedo llegar a 350 hoteles, pero cada departamento con sus propias responsabilidades y sus estructuras son los que pueden permear muchísimo más fácil el mensaje y cómo avanzar bajo los criterios de sostenibilidad. Entonces, creo que ha habido ya un cambio sustancial. Es verdad que hemos madurado mucho en una cosa, como decía Alberto, bastante significativa para mí. Ha sido de muchísima importancia y de dedicación de muchos recursos de la compañía, tanto tecnológicos como humanos, en crear un cuadro de mandos muy potente, individualizado por hotel, donde teniendo en consideración que además nosotros tenemos una potencialidad de que puedes comparar hoteles entre sí y sobre todo si tienes líderes en determinadas ciudades o países, ese portfolio que puedan tener lo puedes comparar entre ellos. Entonces generas una competencia sana, en decir, oye, porque este hotel tiene resultados mejores que otro y eso es un cambio muy significativo porque ahora podemos medir los avances mes a mes, cosa que hace 10 años era imposible de hacer, es decir, teníamos datos pero exclusivamente una vez al año o 2 veces al año. Entonces yo creo que eso también ayuda a los equipos a ver cómo ese liderazgo que ya están ejecutando y están permeando en sus propios departamentos y responsabilidades, pues de alguna forma les permite ver si efectivamente tiene impacto en los resultados de la compañía. Yo creo que ese es un cambio esencial, creo que es por la madurez de la compañía. El siguiente cambio es cómo ponemos realidad económica financiera a esos indicadores, hoy por hoy más intangibles. Y es sorprendente porque lo comentaban antes, por ejemplo, tasas de absentismo, datos que, por ejemplo, antes eran como más abstractos, hoy puedes decir cuánto es el impacto que puede tener una organización esa tasa de absentismo. Entonces, la realidad es como conectar esa dimensión de la ESG con criterios ESG a una dimensión en donde también se vea el impacto económico y financiero. Yo creo que es como cerrar, digamos, el círculo virtuoso en decir, vale, ahora efectivamente tenemos una gestión mucho más profunda y desde una visión económica financiera que es la que entiende y en la que debe estar preocupada la organización para ponerle dato e impacto real en la cuenta de resultados de las compañías. Muy bien, Lourdes, muchas gracias por este mensaje, ¿no? De no olvidar también el impacto financiero de lo que estamos haciendo, pero yo también diría, pensemos también en el impacto financiero de no hacerlo, que a veces se nos olvida y esto también es importante demostrarlo. Muchas gracias y pasamos ya para acabar con Javier, ¿no? Un CEO de una empresa con un propósito interno y externo tan bonito, tan centrado en las personas antes de que esto estuviera de moda, ¿no, Javier? En estos tiempos de disrupción continua, ¿no? Tú has mencionado al principio, no sé si has dicho, hay como 40 tendencias, de las 40 me quedo con 4, ¿no? O sea, tenemos que estar pendientes de un tablero de multiplicidad de tendencias, estas policrisis que se van interrelacionando, que están totalmente vinculadas de este punto de cambio sistémico. Y bueno, ¿cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo haces para liderar la gestión de este largo con la gestión, ¿no? Y la integración de este propósito, de este liderazgo humanista / financiero en lo que es el día a día de tu gestión? ¿Cómo mantienes la templanza personal para hacerlo?
Bueno, al final, evidentemente, uno no es Superman ni Lourdes Superwoman. Entonces, claramente, en una empresa del tamaño que tiene ISS, o tienes procesos y sistemas muy, muy, muy fuertes y claros y das autonomía y ownership a nuestra gente, o en el día a día estás muerto, tú no puedes hacer nada. Hay que ser humilde, entender esto y que te tienes que basar en lo que acabo de decir, sistemas y procesos fuertes, personas fuertes, ¿no? CEOs de sus propios 100 metros cuadrados. En ISS lo tengo fácil porque el cambio está muy imbrincado en nuestra cultura. Piensa que yo he pasado ya 5 estrategias de grupo, hemos comprado más de 70 empresas, hemos implantado tecnología súper rápido. O sea, nuestra gente, si no le das cambio, se aburre y probablemente se iría. O sea, que en ese sentido es fácil, ¿no? El cómo acomodo el corto plazo al largo plazo, por ser muy, 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 muy simple, siempre cuando tomamos decisiones o cuando tomo decisiones, pongo nuestros valores y principios siempre a la derecha y los miro cada vez que tomo decisiones. Es decir, como ejemplo, si hay que fichar a una estrella, una persona que es una estrella y que no va a cuadrar con el equipo, no se le ficha. Si un cliente no cuadra con nuestras ideas de PRL, ese cliente deja de ser. Pero tiene que ser así de claro y coherente con nuestros principios. Entonces, eso facilita mucho. Y la templanza para acabar y la resiliencia, al final, si tienes claro que la familia y la salud es lo primero y que el trabajo es lo segundo o tercero, todo ayuda. Nos lo apuntamos, ¿eh? A veces se nos olvida cuando nos gusta mucho lo que hacemos. Bueno, el cambio como propuesta de valor, has dicho, quizá nuestra gente se aburriría si no cambiáramos, entonces el cambio algunos lo ven como algo a evitar, en vuestro caso es algo a abrazar, y los principios como guía. Y en este sentido también me gustaría recuperar la frase, ¿no?, que ha comentado Lourdes del el nada en exceso. En griego es miden agan, he vivido muchos años en Grecia y es uno también de los lemas que rige mi templanza personal también en este sentido. Una reflexión muy rápida de los tres, ya para cerrar, nos quedan 3 minutos. Vamos a ponerlo, bueno, estamos ya aquí todos juntos, en el mismo panel. A ver, si tuvierais que cerrar con una recomendación a los líderes y lideresas de sostenibilidad que nos están escuchando, y cuando hablo líder no hablo de rango, hablo de persona que realmente esto se lo cree y lo quiere tirar adelante, ¿no?, independientemente del rango que tenga la organización. ¿Qué les diríais? Muy rápidamente, un consejo. Entonces empecemos con Javier. Ya lo he dicho antes y muy rápido. Misión y propósito, liderazgo humanista, procesos, sistemas fuertes y medición. Hay que ser pragmáticos. Pragmatismo, medición y visión. Muy bien. Lourdes. Pues yo le diría ilusión, es decir, constancia, y luego hay una cosa que para mí es importante, que es la sostenibilidad genera innovación en las organizaciones y una forma de pensar y de ver las cosas de forma diferente. Entonces, yo creo que esa transformación también es una palanca para la ilusión y para trabajar en ese ámbito. Muchísimas gracias. ¿Y Alberto? Pues yo daría 2, uno grande y otros pequeños, ¿no? El grande es el que, por el hecho de tener razón, no significa que te la den, lo cual significa que te la tienes que trabajar y a cada uno le tienes que convencer de una manera, ¿no? Esa para mí sería un primero. Y un segundo, quiero reivindicar 2 cosas, que uno es la gestión. Hablamos mucho de liderazgo, pero creo que también hay que bajar a la gestión. Y la gestión, en última instancia, es tener un presupuesto, tener un horizonte, tener un calendario e ir cumpliendo cada cosa. Es como en el fútbol, ganar los partidos y primero metes el primer gol. Así que esas 2 para mí serían las 2 grandes cosas. Pues muchísimas gracias a los 3, la verdad. Ya sabía que me lo iba a pasar muy bien moderando este debate, pero la verdad es que ha superado cada expectativa que tenía. Espero que las personas que han estado escuchándonos, que son muchas, que lo hayan considerado también de interés y que les haya ayudado pues, a mantener esta ilusión, ¿no?, que nos comentaba Lourdes, escucha activa, traducir, gestionar lo pequeño, innovación, me ha gustado esta reflexión final también, empoderar, medir, tener procesos, tener cuadros de mando, pero sobre todo mucha humildad
y la capacidad de reinventarnos constantemente. Me quedaría con esto. Gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos por compartir esta mañana con nosotros. Un abrazo. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Sonia. Chao, Chao, chao. adiós. Adiós.